Capítulo 2. Domingo, detenciones por sorpresa. Pocos imaginaban aquellos jóvenes que las campanas de la iglesia de Palo Alto tañían por ellos, que su vida pronto se vería transformada de una forma totalmente inesperada. Son las 9:55 de la mañana del domingo 14 de agosto de 1971. La temperatura es de unos 21 grados, la humedad, como siempre, es baja, la visibilidad es total, por encima, el cielo azul está totalmente despejado. En Palo Alto, California, empieza otro día de verano, perfecto como en una postal. La Cámara de Comercio no dejaría que fuera de otro modo. En este paraíso del oeste se toleran tan poco la imperfección y la irregularidad como la basura en las calles o la maleza en el jardín del vecino. Sienta bien estar vivo en un día como este, en un lugar como este. Este es el en donde acaba el sueño americano, el final del salvaje oeste. La población de Palo Alto se acerca a los 60,000 habitantes, pero su principal distinción es la vida de los 11,000 estudiantes que viven y estudian a 1,5 km de distancia bajando por Palm Drive, hasta el palmeral que rodea la entrada de la Universidad de Stanford, una mini ciudad desperdigada que ocupa más de 3,200 hectáreas. Cuenta con sus propios cuerpos de policía y de bomberos y tiene una oficina de correos. Hacia el norte, a solo 1 hora en coche, se encuentra San Francisco. Pero Palo Alto es más seguro, más limpio, más tranquilo y más blanco. La mayor parte de la población negra vive al otro lado de la carretera 101, en la zona este del pueblo, en East Palo Alto. En comparación con los bloques de pisos venidos a menos a los que yo estaba acostumbrado, las casas unifamiliares de East Palo Alto se parecen a las de la zona residencial en la que un profesor de mi instituto soñaba vivir cuando ahorrara lo suficiente trabajando de taxista en sus horas libres. Aún así, últimamente han empezado a surgir problemas alrededor de este oasis. En Oakland, los Panteras Negras proclaman el orgullo negro y, con el apoyo del Black Power, llaman a hacer frente a las prácticas racistas con todos los medios necesarios. Las prisiones se están convirtiendo en centros para reclutar a una nueva hornada de presos políticos inspirados por George Jackson, que está a punto de ser procesado junto con sus Soledad Brothers por el presunto asesinato de un oficial de prisiones. El movimiento para la liberación de la mujer, cuyo objetivo es que las mujeres dejen de ser tratadas como ciudadanos de segunda y gocen de las mismas oportunidades, está ganando impulso. La impopular guerra de Vietnam se va alargando mientras el número de bajas aumenta día a día, una tragedia que empeora porque la administración Nixon-Kissinger responde con más y más bombardeos a las manifestaciones masivas contrarias a la guerra. El complejo militar industrial es el enemigo de esta nueva generación de ciudadanos que ponen en duda abiertamente los valores de la agresividad y la explotación comercial. Quien desee vivir en una época verdaderamente dinámica, no hallará otra como esta en la historia reciente. Mal común, bien común. Intrigado por el contraste entre la sensación de anonimato ambiental con el que había vivido en Nueva York y la sensación de identidad colectiva y personal que sentía en Palo Alto, decidí llevar a cabo un sencillo experimento de campo para comprobar la validez de esta diferencia. Me había interesado por los efectos antisociales que induce el anonimato cuando la gente cree que nadie la puede reconocer en un entorno que fomenta la agresividad. Basándome en el concepto de las máscaras que liberan los impulsos agresivos en El Señor de las Moscas, había realizado unos estudios donde se demostraba que los participantes que actuaban en el anonimato, técnicamente, que habían sido desindividuados, infligían dolor a otras personas con más facilidad que los que no actuaban al amparo del mismo.
Ahora quería ver qué harían los buenos ciudadanos de Palo Alto ante la tentación de ceder al vandalismo. Diseñé un estudio de campo del tipo cámara oculta basado en abandonar dos automóviles, uno en Palo Alto y otro a casi 5.000 kilómetros de distancia, en el Bronx, para poder establecer comparaciones. Colocamos un automóvil de buen aspecto al otro lado de una de las calles que rodeaban el campus de la Universidad de Nueva York en el Bronx y otro cerca del campus de la Universidad de Stanford, los dos con los capós abiertos y sin placas de matrícula, un cebo infalible para tentar a los transeúntes a caer en el vandalismo. Desde unos lugares de observación ocultos, mi equipo de investigación iba a observar y fotografiar lo que pasara en el Bronx y a grabar en video lo que ocurriera en Palo Alto. No habíamos ni acabado de montar nuestro equipo de grabación en el Bronx cuando aparecieron los primeros vándalos y empezaron a desmontar el coche. Papá gritaba a voz en cuello a mamá diciéndole que vaciara el maletero y ordenaba al hijo que mirara la guantera mientras él quitaba la batería. Todo el que pasaba por allí, a pie o en coche, se paraba para despojar a nuestro indefenso automóvil de todas y cada una de sus piezas de valor antes de que empezara el festival del desguace. A este episodio le siguió un desfile de vándalos que destrozaron sistemáticamente lo que quedaba del pobre automóvil. La revista Time publicó un reportaje sobre aquel triste retrato del anonimato urbano en acción con el título Diario de un automóvil abandonado. En cuestión de pocos días observamos 23 incidentes aislados de destrucción contra aquel desventurado Oldsmobile del Bronx. Y resulta que los vándalos eran ciudadanos comunes y corrientes. Todos eran personas adultas de raza blanca y bien vestidas que, en otras circunstancias, exigirían más protección policial y más mano dura con los delincuentes y irían estar muy de acuerdo en una encuesta de opinión sobre la necesidad de una mayor seguridad ciudadana. Contra todo pronóstico, los niños solo se entregaron a los placeres de la destrucción en un caso. Más sorprendente aún, toda aquella destrucción se hizo a plena luz del día, todo eso que nos ahorramos en película infrarroja. Cuando el anonimato se interioriza no necesita de oscuridad para expresarse. Pero qué suerte corrió el coche que dejamos abandonado en Palo Alto y que también parecía totalmente vulnerable al vandalismo. Después de una semana entera, no sufrió ni un desperfecto. La gente pasaba a su lado caminando o conduciendo, lo miraban, pero nadie le puso una mano encima. Bueno, no exactamente. Un día se puso a llover y un amable transeúnte cerró el capó, no fuera que el motor se mojara. Cuando me llevé el coche para devolverlo al campus de Stanford, 3 vecinos llamaron a la policía denunciando el posible robo de un vehículo abandonado. Y esta es mi definición operacional de comunidad, unas personas con la rectitud y la entereza suficientes para actuar ante un suceso inusual y hasta puede que ilegal que ocurre en su entorno. Mi opinión es que esta conducta prosocial surge de presuponer la existencia de un altruismo recíproco, es decir, de pensar que los demás harían lo mismo para proteger nuestras propiedades o nuestra persona. El mensaje que se desprende de esta pequeña demostración es que las condiciones que nos hacen sentir anónimos, que nos hacen pensar que los demás no nos conocen o que no les importamos, pueden fomentar la conducta antisocial. Mi anterior investigación había puesto de relieve el poder de ocultar la propia identidad para realizar actos agresivos contra otras personas en situaciones que permiten violar los tabús habituales contra la violencia interpersonal. La demostración del coche abandonado amplió esta noción para incluir el anonimato ambiental como factor que facilita las violaciones del contrato social. Curiosamente, esta demostración ha sido la única prueba empírica que se ha utilizado para apoyar la teoría de las ventanas rotas sobre el delito. Según esta teoría,
El desorden público es un estímulo situacional que fomenta la delincuencia, además de la presencia de delincuentes. Cuando la gente se encuentra en un entorno que fomenta el anonimato, su sentido de la responsabilidad personal y cívica se reduce. Podemos ver que esto sucede en muchos entornos institucionales, como las escuelas, las empresas, el ejército o las prisiones. Los partidarios de la teoría de las ventanas rotas sostienen que restablecer el orden físico, retirar los coches abandonados de las calles, limpiar los graffiti y arreglar las ventanas rotas puede reducir los delitos y los disturbios en las calles de las ciudades. Hay pruebas de que estas medidas preventivas funcionan en algunas urbes como Nueva York, pero no ocurre lo mismo en otras ciudades. El civismo o espíritu comunitario surge de una manera tranquila y ordenada en lugares como Palo Alto, donde las personas se preocupan por la calidad física y social de su vida y poseen los recursos para mejorarla. Aquí impera una sensación de justicia y de confianza que contrasta con el cinismo y la desconfianza que predominan en tantos lugares. Aquí, por ejemplo, las personas confían en que su cuerpo de policía controlará el delito y les protegerá, y tienen motivos para hacerlo porque sus policías están bien formados y son gente amable y honrada. Actúan con justicia porque se ciñen estrictamente a las normas, aunque, en raras ocasiones, la gente tiende a olvidar que son unos simples trabajadores, que a pesar de sus uniformes azules también pueden perder su trabajo si el presupuesto municipal está en números rojos. Con todo, alguna que otra vez, hasta los mejores de ellos pueden dejar que su autoridad se imponga a su humanidad. Esto no suele ocurrir mucho en un lugar como Palo Alto, pero resulta que lo hizo de una forma muy curiosa en lo que fue el preludio del Big Bang que marcó el inicio del experimento de la prisión de Stanford. Enfrentamientos entre estudiantes y policía. El único horror en el historial de servicios, por lo demás excelente, de la policía de Palo Alto, es el momento que ésta perdió los estribos en un enfrentamiento con unos estudiantes radicales de Stanford durante la huelga de 1970 contra la intervención de los Estados Unidos en Indochina. Cuando esos estudiantes empezaron a destrozar edificios del campus, ayudé a muchos otros, varios miles, a organizar actividades constructivas contra la guerra para demostrar que la violencia y el vandalismo solo servían para dar una imagen negativa en los medios de comunicación, que no tenían ningún impacto real en el curso de la guerra y que nuestras actividades en favor de la paz sí que lo podrían tener. Por desgracia, el entonces nuevo rector de la universidad, Kenneth Pitzer, se dejó llevar por el pánico y llamó a la policía. El resultado fue que, como en muchos otros enfrentamientos similares por todos los Estados Unidos, demasiados polis perdieron los estribos y acabaron apaleando brutalmente a unos chavales a los que antes habían jurado proteger. Hubo otros enfrentamientos entre estudiantes y policías aún más violentos en la Universidad de Wisconsin, octubre de 1967, en la Kent State University de Ohio, mayo de 1970, y en la Jackson State University de Mississippi, también en mayo de 1970, con el resultado de varios estudiantes muertos y heridos por disparos de la policía y de la Guardia Nacional. Así lo contaba el New York Times el 2 de mayo de 1970. El aumento del clamor contra la guerra en los campus, con los sucesos de Camboya como telón de fondo, adoptó ayer diversas formas que desembocaron en los siguientes incidentes. El gobernador de Maryland, Marvin Mandel, puso en estado de alerta a 2 unidades de la Guardia Nacional cuando los estudiantes de la Universidad de Maryland se enfrentaron a la policía del estado después de una concentración y un asalto por sorpresa al cuartel de la Academia Militar del campus.
Cerca de 2.300 estudiantes y miembros del cuerpo docente de la Universidad de Princeton votaron hacer huelga hasta la Asamblea General convocada para el lunes por la tarde, un acto que pondrá fin al boicot a todos los actos institucionales. Una huelga estudiantil en el campus de la Universidad de Stanford acabó en disturbios en los que hubo lanzamiento de piedras contra la policía, que se vio obligada a usar gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Un informe de Stanford describía unos niveles de violencia como nunca se habían visto en aquel bucólico paraje. Se llamó a la policía para que entrara en el campus por lo menos en 13 ocasiones y hubo más de 40 detenidos. Los enfrentamientos más graves se produjeron el 29 y el 30 de abril de 1970, cuando se supo que los Estados Unidos habían invadido Camboya. Vinieron policías de lugares tan distantes como San Francisco, hubo lanzamiento de piedras, y durante aquellas 2 noches, que el rector Pitzer calificó de trágicas, se utilizó gas lacrimógeno en el campus por primera vez. Hubo cerca de 65 heridos, entre ellos muchos agentes de policía. Aquellos hechos dieron origen a una fuerte animadversión entre la comunidad universitaria de Stanford por un lado y la policía de Palo Alto y los halcones de la ciudad partidarios de la mano dura por otro. Era una situación sin precedentes en Palo Alto porque allí nunca se había dado la relación de amor-odio que existe, por ejemplo, entre los habitantes de New Haven y los estudiantes de Yale y que yo mismo había vivido cuando estudiaba allí. El nuevo jefe de policía, el capitán James Surcher, tomó posesión del cargo en febrero de 1971 dispuesto a acabar con la animadversión que aún se dejaba sentir desde los disturbios acaecidos cuando su predecesor estaba en el cargo, y accedió a mi petición de colaborar en un programa de la Policía Municipal dedicado a despolarizar al alumnado de Stanford. Le propuse que unos agentes jóvenes y con facilidad de palabras se dedicaran a enseñar a los estudiantes las nuevas instalaciones del cuerpo de policía y que los estudiantes les correspondieran invitando a los policías a cenar en las residencias y asistir a las clases. También le propuse que los agentes de policía novatos que estuvieran interesados participaran en alguno de nuestros cursos. La intención era demostrar que la gente razonable puede hallar soluciones razonables a problemas sociales que a primera vista parecen irresolubles. Pero resulta que precisamente a raíz de esto, y con total ingenuidad, contribuía a crear un nuevo foco de maldad en Palo Alto. El jefe Surcher estuvo de acuerdo en que sería interesante estudiar el proceso de socialización que supone asumir el rol de agente de policía y el recorrido que sigue un agente novato hasta convertirse en un policía de verdad. Muy buena idea, le contesté, pero para ello haría falta una cuantiosa subvención con la que yo entonces no contaba. Pero sí que disponía de una pequeña beca para estudiar qué proceso sigue una persona para convertirse en oficial de prisiones, ya que era un trabajo con unas funciones y una esfera de actuación mucho más limitadas que le parecería montar una prisión donde unos polis novatos y unos estudiantes universitarios hicieran de carceleros y de reclusos. Al jefe le pareció una buena idea. Además de lo que nosotros pudiéramos aprender, el jefe creía que sería una buena experiencia de formación personal para algunos de sus hombres. Así pues, acordó asignar a algunos de sus novatos para que participaran en aquella experiencia de una prisión simulada. Yo me sentía muy satisfecho sabiendo que, una vez abierta aquella puerta, podría pedirle que sus agentes hicieran un simulacro de detención de los estudiantes que iban a ser de reclusos. Poco antes de empezar, el jefe incumplió la promesa de ceder a sus hombres diciendo que no podía prescindir de nadie durante las 2 semanas siguientes. No obstante, se ofreció a ayudarme de cualquier otra manera en el estudio de la prisión.
Le dije que para iniciar el estudio con todo el realismo posible lo mejor sería que sus agentes escenificaran las detenciones de los estudiantes que iban a ser de reclusos. Solo tendrían que dedicar a ello unas cuantas horas de un domingo por la mañana, y para el éxito de la investigación sería muy importante que los reclusos se vieran privados bruscamente de su libertad, como ocurriría en una verdadera detención, en lugar de venir a Stanford por su propio pie y renunciar a su libertad como sujetos de un estudio. El jefe accedió sin mostrar mucho entusiasmo y me prometió que el sargento de guardia nos enviaría un coche patrulla el domingo por la mañana. La misión está a punto de frustrarse antes de empezar. Cometí el error de no pedir que me lo confirmara por escrito. Y es que la vida es así: si llegas a un acuerdo con alguien y no hay nada que lo documente, ya sabemos lo que pasa. Cuando caí en esta verdad el sábado y llamé a la comisaría para pedir confirmación, el jefe Surcher ya se había ido de fin de semana. Mal asunto. Como era de esperar, aquel domingo el sargento de guardia no tenía ninguna intención de comprometer al cuerpo de policía de Palo Alto en unas detenciones por sorpresa de unos estudiantes por unas supuestas violaciones del Código Penal, y mucho menos sin una autorización escrita de su jefe. De ninguna manera iba aquel veterano a meterse en ningún experimento realizado por alguien como yo, a quien su vicepresidente, Spiro Agnew, había despreciado diciendo que era un snob pretencioso que se las da de intelectual. Era evidente que sus agentes tenían cosas más importantes que hacer antes de jugar a policías y ladrones como parte de un experimento sin ton ni son. Según él, los experimentos de psicología suponían entrometerse en los asuntos de los demás y averiguar cosas que era mejor dejar para la intimidad. Debía pensar que los psicólogos podemos leer el pensamiento de los demás si nos miran directamente a los ojos, porque evitó mirarme cuando me dijo: «Lo siento, profesor. Me gustaría echarle una mano, pero las normas son las normas. No puedo destinar mis hombres a una misión sin una autorización formal». Antes de que pudiera decir «vuelva usted el lunes, cuando el jefe ya esté aquí», tuve un destello de claridad y vi que el estudio iba a naufragar aún antes de haber zarpado. Todos los sistemas estaban en marcha. Nuestra prisión simulada ya se había construido con todo detalle en el sótano de la Facultad de Psicología de Stanford. Los carceleros ya habían elegido los uniformes y esperaban con impaciencia a sus primeros reclusos. Ya se había comprado la comida para el primer día. La hija de mi secretaria había confeccionado a mano los uniformes de los reclusos. Ya se habían instalado los equipos de grabación en vídeo y los micrófonos ocultos en las celdas. El centro de atención sanitaria, el departamento de servicios jurídicos y los cuerpos de bomberos y de policía del campus ya estaban sobre aviso, y ya habíamos alquilado las camas y la ropa blanca. Se habían hecho muchas cosas más para organizar la abrumadora logística que suponía atender al menos a 2 docenas de voluntarios durante 2 semanas, la mitad de ellos viviendo en nuestra prisión noche y día, los otros trabajando en turnos de 8 horas. Yo nunca había realizado un experimento que durara más de 1 hora por sujeto y por sesión. Y todo esto podía irse al garete por un simple no. Habiendo aprendido que la previsión es la madre de la ciencia y que guardarse un as en la manga es la mejor virtud para moverse por el Bronx, ya había previsto esta situación en cuanto me enteré de que el capitán Surcher se había largado, y había persuadido al director del canal Cron de San Francisco para que filmara aquellas emocionantes detenciones por sorpresa para un reportaje especial del noticiario de la noche. Contaba con el poder de los medios de comunicación para vencer la resistencia institucional y aún contaba más con el atractivo del show business para tener a los agentes de mi lado frente a las cámaras. Pues, mi sargento, es una pena que no lo podamos hacer hoy, como esperaba el jefe.
Es que tenemos aquí mismo a un cámara del Canal 4, porque los de la tele quieren filmar las detenciones para el noticiario de esta noche. Habría ido muy bien para las relaciones públicas del cuerpo. Y no sé yo qué cara pondrá el jefe cuando sepa que no nos ha dejado seguir conforme al plan. Mire, yo no le he dicho que esté en contra, pero es que no estoy seguro de que los agentes quieran hacerlo. No los podemos sacar así como así el servicio, ¿no? Vanidad, tu nombre es Telediario. ¿Por qué no dejamos que se encarguen los dos agentes de aquí? Si no les importa salir por la tele mientras hacen unas detenciones rutinarias, a lo mejor podemos seguir adelante como habíamos acordado con el jefe. Tampoco es tanto, mi sargento, dijo el agente más joven, Joe Sparaco, mientras se peinaba el ondulado pelo negro y miraba la voluminosa cámara que descansaba sobre el hombro del operador. Es una mañana de domingo con muy poco movimiento y parece que esto puede ser interesante. Vale, supongo que el jefe ya sabrá lo que hace. No quiero causar ningún problema si ya está todo listo. Pero que quede claro, está atentos a cualquier llamada y si os necesito os venís pitando, vale. Yo metí baza, agentes, podrían deletrear sus nombres al señor de la televisión para que los pueda pronunciar bien cuando se emita el reportaje de esta noche. Tenía que asegurarme de que iban a cooperar pasara lo que pasara en Palo Alto hasta que todos nuestros reclusos hubieran sido detenidos y llevados a comisaría para ficharlos. Para que venga la tele y todo eso debe ser un experimento muy importante, ¿no, profesor? Me preguntó el agente O, mientras se arreglaba la corbata y acariciaba sin darse cuenta la culata de la pistola. ¿Será que la gente de la tele lo cree así? Dije con plena conciencia de lo precario de mi posición, sobre todo con las detenciones por sorpresa de la policía y todo eso. Es un experimento muy poco usual que podría tener unos efectos muy interesantes. Seguramente por eso el jefe nos ha dado el visto bueno. Aquí tengo una lista con el nombre y la dirección de los 9 sospechosos que hay que detener. Yo seguiré al coche patrulla con Craig Heaney, mi ayudante de investigación. Pero conduzcan despacio para que el cámara pueda filmar bien sus movimientos. Cuando detengan a cada sospechoso sigan el procedimiento que empleen ustedes normalmente, les recuerdan sus derechos, lo cachean y lo esposan, como harían con cualquier sospechoso. A los 5 primeros les acusan de robo con allanamiento según el artículo 459 del Código Penal y a los 4 siguientes les acusan de robo a mano armada según el artículo 211. Traigan a cada uno a comisaría para ficharlo, tomarle las huellas y cualquier otra cosa que hagan ustedes en estos casos. Luego me encierran a cada uno en un calabozo mientras van a por el siguiente de la lista. Nosotros trasladaremos a cada recluso del calabozo a nuestra cárcel. La única cosa rara que les pido es que venden los ojos a los reclusos con una de estas vendas cuando los metan en el calabozo. Cuando los traslademos no queremos que nos vean ni que sepan a dónde van. Craig, Kurt Banks, mi otro ayudante, y uno de nuestros carceleros, Bandy, se encargarán del traslado. Me parece muy bien, profesor. Bo y yo nos podemos encargar de todo, no hay problema. Empieza la diversión. Joe y Bo, Craig el cámara, y Bill y yo, salimos del despacho del sargento y bajamos las escaleras para comprobar la sala de detención. Todo está casi por estrenar, el centro se acaba de construir en el principal complejo de oficinas de Palo Alto, a muy poca distancia, aunque totalmente distinto, de la antigua cárcel, que ya no daba más de sí por ser demasiado antigua. Quería que los agentes y el cámara se sintieran implicados desde la primera detención hasta la última para estandarizar al máximo las detenciones. Antes ya había puesto en antecedentes al cámara explicándole el objetivo del estudio,
pero solo por encima, porque lo que me preocupaba era superar la resistencia que cabía esperar del sargento de guardia. Ahora creí oportuno explicarles a todos algunos detalles técnicos del estudio y algunas de las razones para llevar a cabo un experimento así. Esto contribuiría a crear una sensación de equipo y también les haría ver que me importaban lo suficiente como para dedicar tiempo a responder a sus preguntas. Ya saben esos chicos que les vamos a detener, les decimos que forma parte de un experimento que todos se han inscrito como voluntarios para un estudio de la vida en prisión. Contestaron a un anuncio que pusimos en la prensa pidiendo estudiantes universitarios que quisieran ganar $15 al día por participar en un experimento de 2 semanas de duración sobre la psicología del encarcelamiento y me está diciendo que van a pagar a esos chavales $15 al día por no dar ni un palo al agua y estarse sentados 2 semanas en la celda de una cárcel. Pues Joe y yo podríamos presentarnos como voluntarios. Suena dinero fácil. Puede que sí. Puede que sea dinero fácil y si surge algo interesante puede que hagamos otra vez el estudio, pero esta vez con agentes de policía siendo de reclusos y de carceleros, como le dije a su jefe. Pues si lo hace ya puede contar con nosotros. Pues, como decía, a los 9 estudiantes que van a detenerlos seleccionamos de casi un centenar de personas que respondieron a los anuncios que pusimos en el Palo Alto Times y Stanford Daily. Descartamos a los que parecían unos bichos raros de todas, a los que ya habían sido detenidos alguna vez y a los que tenían algún problema de salud física o mental. Después de 1 hora de evaluación psicológica y de una entrevista a fondo con mis ayudantes Craig Hein y Kurt Banks, seleccionamos a 24 de los voluntarios para que fueran los sujetos de nuestro estudio. Si multiplicamos 24 por 14 días y por $15 sale mucha pasta que aflojar. ¿No la pondrá usted de su bolsillo, profe? Pues en total son $5,040, pero el estudio se paga con una beca del gobierno, de la Office of Naval Research, para estudiar la conducta antisocial, así que yo no tengo que pagar nada. ¿Y todos querían hacer de carceleros? Pues no, la verdad es que nadie quería ser de carcelero, todos preferían hacer de reclusos. ¿Y eso? Yo diría que ser carcelero es más divertido que ser recluso y no da tanto mal rollo, o eso creo. Otra cosa es que $15 por hacer de recluso 24 horas al día es una miseria. A los carceleros les saldrá mucho más a cuenta si solo trabajan un turno normal. Eso es verdad. Los carceleros van a trabajar en turnos de 8 horas y habrá 3 equipos de 3 carceleros para vigilar a los 9 reclusos las 24 horas. Pero la razón de que los estudiantes prefirieran hacer de reclusos es que puede que alguna vez lo sean de verdad si se declaran objetores de conciencia o si los pillan en un control de alcoholemia, por ejemplo, o si les detienen en una manifestación por los derechos civiles o contra la guerra. La mayoría decían que ni siquiera podían imaginarse trabajando de carceleros en una prisión, no habían ido a la universidad para acabar trabajando en eso. Así que, aunque básicamente todos participan por el dinero, algunos también quieren ver cómo se las van a apañar en esta situación nueva de la prisión. ¿Y cómo han elegido a los carceleros? Seguro que han escogido a los que están más cuadrados. Pues no, yo. Lo que hemos hecho es asignar a todos los voluntarios a cada una de las 2 condiciones al azar, como si echáramos una moneda al aire. Si salía cara, el voluntario se asignaba al grupo de los carceleros, si salía cruz, al de los reclusos. Los carceleros se enteraron de que lo iban a hacer ayer mismo. Vinieron a la pequeña cárcel que hemos construido en el sótano de la Facultad de Psicología para ayudarnos a acabar de prepararlo todo y para que le dieran el toque final,
para sentirse lo más cómodos posible. Cada uno eligió un uniforme de la tienda de excedentes militares y ahora están esperando a que empiece la acción. ¿Han seguido algún cursillo o algo así para ser de carceleros? Ya me habría gustado tener tiempo para hacerlo, pero solo pudimos darles unas cuantas instrucciones ayer. No se les ha dado ninguna formación específica para desempeñar este papel. Básicamente, lo que tienen que hacer es mantener el orden, no tratar a los reclusos con violencia y no dejar que se escapen. También he intentado hacerles entender la sensación psicológica de impotencia que queremos crear en los reclusos. A los chicos que van a detener solo se les ha dicho que esperen en su casa o en otro lugar previamente acordado si viven demasiado lejos y que esta mañana tendrían noticias nuestras. Las van a tener y pronto, Joe, menuda sorpresa se van a llevar. Hay un par de cosas que no acabo de entender. Claro, Joe, dígame. Y usted también, Bill, dígame si hay algo que deseen saber para cuando hablen con el productor del programa de esta noche. Lo que me gustaría saber es qué sentido tiene meterse en tantos problemas para montarse su propia prisión en Stanford, detener a esos estudiantes y pagar todo ese dinero si ya tenemos cárceles y reclusos de sobras, porque no estudian lo que ocurre en la cárcel del condado o en San Quintín. ¿No les diría eso lo que quieren saber de los carceleros y los reclusos de verdad? Yo había dado en el clavo. Me puse de inmediato en mi papel de profesor universitario, deseoso de explicarme ante aquellos oyentes picados por la curiosidad, lo que me interesa saber qué significa ser un carcelero o un recluso desde el punto de vista psicológico, qué cambios experimenta una persona cuando se adapta a ese nuevo rol. ¿Es posible adoptar una identidad distinta a la habitual en solo unas semanas? Varios sociólogos y criminólogos ya han hecho estudios de la vida real en las prisiones, pero presentan muchos defectos. Los investigadores nunca tienen la libertad de observar todas las facetas de la vida en la prisión. Sus observaciones suelen tener un alcance limitado, sin acceder directamente a los reclusos y menos aún a los carceleros. Puesto que las prisiones solo están pobladas por dos clases de personas, el personal y los internos, los investigadores son unos extraños que son vistos con recelo porque no forman parte del sistema. Solo pueden ver lo que les dejan ver en unas visitas guiadas que pocas veces van más allá de la superficie de la vida en prisión. Nos gustaría entender mejor la estructura profunda de la relación entre recluso y carcelero, recreando el entorno psicológico de una prisión y estando en la posición de observar, grabar y documentar todo el proceso de adoptar la mentalidad de carcelero y de recluso. Ya, supongo que visto así tiene sentido, dijo Id, pero la gran diferencia entre su cárcel y las de verdad son los reclusos y los carceleros con los que empieza usted. En una prisión de verdad tratamos con criminales, con gente violenta que no duda en saltarse la ley o atacar a los carceleros. Y para mantenerlos a raya tiene que haber unos carceleros duros, dispuestos a romper alguna cabeza si hace falta. Sus chavales de Stanford no son malos, ni violentos, ni duros como los carceleros y los reclusos de verdad. No se me enfade si le digo una cosa, dice Bo. ¿Cómo sabe usted que esos chavales, que saben que van a ganar $15 al día por no hacer nada, no van a disimular durante 2 semanas y se divertirán un poco a su costa, eh? Antes que nada, sepan que no todos nuestros sujetos son estudiantes de Stanford, solo unos cuantos. Los otros vienen de todo el país y hasta de Canadá. Como saben, en verano vienen muchos jóvenes a esta parte del país y nuestros participantes son una muestra representativa de los que acaban de terminar los cursos de verano de Stanford o de Berkeley. Pero tiene usted razón cuando dice que la prisión de Stanford no tendrá la población habitual de una prisión.
Hemos procurado seleccionar a jóvenes normales, sanos y con unos niveles medios en todas las dimensiones psicológicas que hemos medido. Junto con Craig, que está aquí, y otro estudiante avanzado de posgrado, Kurt Banks, he seleccionado con mucho cuidado la muestra final de entre todos los entrevistados. Craig, que había estado esperando con paciencia esta señal de reconocimiento por mi parte para Mr. Basa, les amplió la explicación. En una prisión verdadera, cuando observamos algún suceso, como un recluso que apuñala a otro o un carcelero que apalea a un recluso, no podemos saber en qué medida es responsable de lo que pasa a esa persona concreta o esa situación concreta. Está claro que algunos reclusos son psicópatas violentos y que algunos carceleros son unos sádicos, pero explica su personalidad todo, o por lo menos la mayor parte, de lo que ocurre en una prisión. Lo dudo. Debemos tener en cuenta la situación. Sonreí satisfecho ante la elocuente exposición de Craig. Yo también me hacía la misma pregunta y no habría podido explicársela mejor a los agentes. Luego, adoptando mi mejor estilo de clase magistral, continué. El razonamiento es este: nuestro estudio intentará distinguir entre lo que aportan las personas a una situación carcelaria y lo que aporta esta situación a las personas que se hallan en ella. Por la preselección que hemos hecho, nuestros sujetos constituyen una muestra representativa de los jóvenes de clase media con estudios. Son un grupo homogéneo de estudiantes que se parecen mucho en muchos aspectos. Al haberles asignado al azar uno de los dos roles, empezaremos con unos guardas y unos reclusos que son comparables y, en el fondo, intercambiables. Los reclusos no son más hostiles, violentos o rebeldes que los carceleros, y los carceleros no son más autoritarios ni buscan más poder. En este momento, reclusos y carceleros son iguales. Nadie quería ser de carcelero, y nadie ha cometido ningún delito que justifique encarcelarlo. ¿Serán tan parecidos estos jóvenes al cabo de 2 semanas? ¿Los roles que van a representar cambiarán su personalidad? ¿Veremos alguna transformación de su carácter? Eso es lo que pensamos descubrir. Craig añadió: otra forma de verlo es que metemos a gente buena en una situación mala para ver quién o qué acaba ganando. Gracias, Craig. Ahí has estado bien, dijo Bill, el cámara, en un tono muy efusivo. A mi director le encantará usar eso que has dicho en el noticiario. La emisora no tenía un reactor disponible para esta mañana, y además de encargarme de la filmación también tengo que pensar algún comentario que añadir a las imágenes de las detenciones. Bueno, profesor, que el tiempo vuela y yo ya estoy listo. Empezamos ya. Claro, Bill. Pero yo aún no he respondido a su primera pregunta sobre el experimento. Que si los reclusos saben que van a ser detenidos como parte del experimento. Y la respuesta es que no. Solo se les ha dicho que esta mañana estén preparados para participar en el experimento. Quizás supongan que la detención forma parte de la investigación porque saben que no han cometido los delitos de los que se les va a acusar. Si les preguntan por el experimento, respondan con vaguedad, no les digan ni que sí ni que no. Lo mejor será que cumplan con su deber como si fuera una verdadera detención y que no hagan caso de sus preguntas o sus protestas. Craig no pudo resistir la tentación de añadir: en cierto modo, la detención, como todo lo demás por lo que pasarán, debería mezclar la realidad con la ilusión, los roles con la identidad. Un pelín rimbombante, pensé, pero sin duda bien dicho. Justo antes de que Joe pusiera en marcha la sirena del coche patrulla todo pintado de blanco, se puso unas gafas de espejo como las que llevaba el guardia de la película La leyenda del indomable, de esas que no dejan ver los ojos. Se me escapó una sonrisa,
y a Craig también, sabiendo que todos nuestros carceleros iban a ponerse unas gafas como aquellas para inducir el anonimato en nuestro intento de crear una sensación de desindividuación. El arte, la vida y la investigación empezaban a confundirse. Hay un poli llamando a la puerta. Mamá, mamá, que hay un poli en la puerta que dice que viene a detener a Javi, gritaba la hija pequeña de los Bitlow. La señora Esther Bitlow no acababa de entender lo que decía Nina, pero por sus chillidos debía de haber algún problema del que tendría que ocuparse su esposo. Anda, dile a tu padre que vaya él. La señora Bitlow estaba absorta haciendo examen de conciencia porque tenía muchas dudas sobre los cambios que se habían producido en los oficios religiosos de los que acababa de volver. Últimamente también había estado pensando mucho en Javi, mentalizándose para ver los ojos azules y el pelo rubio de su nene solo un par de veces al año, cuando viniera de visita. Una de las ventajas de que fuera a la universidad y por la que había rezado en secreto era que el ojos que no ven, corazón que no siente funcionara y enfriara la evidente pasión que había entre Javi y su novia del instituto. Los hombres deben tener una buena carrera antes de pensar en el matrimonio, solía decirle con frecuencia. La única mácula que podía encontrar en su adorado hijo es que a veces se dejaba llevar por sus amigos, como el mes pasado, cuando habían hecho la travesura de pintar el tejado del instituto, o como cuando les dio por girar y arrancar señales de tráfico. Eso es propio de gente inmadura y de pocas luces, Javi, y podría meterte en un buen lío. Mamá, que papá no está en casa, que se ha ido a jugar a golf con el señor Marsden y Javi está abajo y un policía se lo está llevando. Javi Bitlow se le acusa de haber infringido el artículo 459 del Código Penal, robo con allanamiento de morada, y debe usted acompañarme a comisaría. Antes de registrarle y esposarle debo recordarle sus derechos como ciudadano. Consciente de la cámara que estaba registrando para la posteridad de aquella detención modélica, Joe había adoptado una postura peliculera a la que añadía la expresión impasible del Joe Friday de Dragnet. Escuche atentamente lo que le voy a decir. Tiene usted derecho a guardar silencio y no está obligado a responder a mis preguntas. Cualquier cosa que diga se podrá usar en su contra ante un tribunal. Tiene el derecho a consultar a un abogado antes de responder a cualquier pregunta y puede acompañarle un abogado durante el interrogatorio. Si no puede contratar a un abogado, se le asignará uno de oficio para que le represente ante la justicia. ¿Entiende sus derechos? Bien. Pues teniendo presentes estos derechos procedo a llevarle a comisaría por el delito del que se le acusa. Ahora entré con calma en el coche patrulla. La señora Bitlow se quedó pasmada viendo cómo cacheaban a su hijo contra el coche de policía con las piernas abiertas y le esposaban como si fuera un delincuente de los que salen en televisión. Recuperando la compostura, preguntó con cortesía, ¿qué está pasando aquí, agente? Señora, tengo órdenes de detener a Javi Bitlow por robo y... Ya lo sé, agente, ya le dije que no se llevara las señales de tráfico, que no debería dejarse influir tanto por los chicos de los Jennings. Mamá, no lo entiendes, esto forma parte de... Mire, agente, Javi es un buen chico. Su padre y yo pagaremos gustosamente los gastos para reponer todo lo que falte. No fue más que una simple travesura, no querían hacer ningún mal. A estas alturas ya se estaba congregando un pequeño grupo de vecinos a una distancia respetable, atraídos por la novedad de aquella amenaza a la seguridad ajena. La señora Bitlow se esforzaba lo que podía para no prestarles atención y no distraerse de su principal objetivo, congraciarse con el policía para que fuera más benévolo con su hijo. Sí, George,
Estuviera aquí sabría cómo afrontar la situación, pensó. Esto es lo que pasa cuando es domingo y se pone al golf por delante del Señor. Bueno, andando, que tenemos un día muy apretado, esta mañana hay muchas más detenciones que hacer, dijo Joe mientras metía al sospechoso en el coche patrulla. Mamá, que papá ya está al tanto de todo, pregúntale a él, que firmó la autorización. Y no te preocupes, que no pasa nada, esto forma parte de... El aullido de la sirena y las luces del coche patrulla hicieron que acudieran más vecinos curiosos a consolar a la pobre señora Whitlow, cuyo hijo parecía un chico de lo más agradable. Javi empezó a sentirse preocupado al ver lo mal que lo pasaba su madre al verle ahí, en el asiento trasero de un coche patrulla, esposado detrás de la pantalla protectora. Así que esto es lo que se siente al ser un delincuente, pensaba, cuando de repente se le puso la cara roja de vergüenza al ver que su vecino, el señor Palmer, le señalaba y le decía muy agitado a su hija, ¿a dónde iremos a parar? Ahora resulta que el chico de los Whitlow es un delincuente. En la comisaría, las diligencias para fichar a Javi se llevaron a cabo con la eficiencia habitual dada la colaboración del sospechoso. El agente Bob se hizo cargo de Javi mientras Joe comentaba con nosotros cómo había ido la primera detención. A mí me parecía que había durado un poco más de la cuenta pensando en que quedaban 8 más. Sin embargo, al cámara le habría gustado que se hubiera hecho con más calma para poder situarse mejor. Para montar el reportaje le bastaban unas cuantas escenas buenas de un par de detenciones. Acordamos que la siguiente detención se haría a la medida de sus necesidades de rodaje, pero que en las siguientes, tanto si rodaba unos buenos planos como si no, el experimento era lo primero y las detenciones tendrían que ir más deprisa. La detención de Javi ya había durado 30 minutos, a ese paso nos llevaría todo el día detener a los demás. Era consciente de que la cooperación de la policía se debía al poder de los medios de comunicación y me preocupaba que cuando acabara la filmación se resistieran a realizar las restantes detenciones de la lista. Por interesante que fuera observar esta parte del estudio, sabía que su éxito no estaba en mis manos. Había muchas cosas que podían salir mal y ya había previsto y tratado de contrarrestar la mayoría de ellas, pero siempre podía pasar algo que diera al traste con todas las previsiones. En el mundo real, o en el campo, como dicen los sociólogos, hay muchas variables sin controlar. Esta es la ventaja de los estudios de laboratorio. El experimentador se ocupa de todo. Todo lo que ocurre está perfectamente controlado. El sujeto se halla en el terreno del investigador. Es algo parecido a lo que recomiendan los manuales de interrogación de la policía. Nunca se debe interrogar a sospechosos o testigos en su casa. Hay que llevarlos a comisaría para aprovechar su desorientación y la falta de apoyo social. Además, evitamos que se nos interrumpa de una manera imprevista. Con todo el tacto que pude intenté que los policías se dieran un poco más de prisa, pero Bill no dejaba de entrometerse pidiendo otro plano, otro ángulo más. Joe le estaba vendando los ojos a Javi. El formulario C11-6 ya se había rellenado con la información necesaria y con las huellas digitales, y solo faltaba la foto para el archivo de la policía. Para ahorrar tiempo, haríamos las fotos con una Polaroid en nuestra cárcel cuando todos los reclusos hubieran estrenado los uniformes. Javi había pasado por todo el proceso sin hacer comentarios ni mostrar ninguna emoción después de que yo hubiera cortado en seco su primer y único intento de bromear. ¿Qué pasa? ¿Vas de listillo o qué? Ahora estaba sentado en una pequeña celda de la comisaría, con los ojos vendados, solo indefenso, preguntándose por qué se había metido en aquel lío y si realmente valía la pena. Pero se consoló sabiendo que, si las cosas se salían de madre,
voy a contar con su padre y con su primo, el abogado de oficio, para rescindir el contrato. Que viene la pasma. La siguiente detención se llevó a cabo en un pequeño apartamento de Palo Alto. Doug, tío, despierta, que es la policía. Un momento, por favor, que ya sale. Ponte los pantalones, venga. ¿Cómo que la policía? ¿Y qué quieren? Susie, tú tranqui, no pierda los nervios, que no hemos hecho nada. Deja que hable yo con la pasma, que conozco mis derechos. Esos fachas no me la van a dar. Intuyendo que se enfrentaba a alguien con malas pulgas, el agente Bob decidió recurrir a sus dotes de persuasión. ¿Es usted el señor Doug Carson? Sí, ¿qué pasa? Lo siento, pero es usted sospechoso de haber infringido el artículo 459 del Código Penal, robo con allanamiento, y debe acompañarme a comisaría. Tiene usted derecho a guardar silencio y no. Corta el rollo, que ya conozco mis derechos, que no voy a la universidad porque sí. A ver, ¿dónde está la orden de detención? Mientras Bo intentaba encontrar una manera de afrontar este problema con tacto, Dob oyó el tañido de las campanas de una iglesia cercana. Anda, si es domingo, no sabía en qué día estaba. Dijo para sí, o sea que me ha tocado ser recluso, ¿eh? Pues mejor, no he ido a la universidad para convertirme en un madero, pero la poli me puede trincar algún día. Ya me libré por un pelo el año pasado, cuando las protestas contra la guerra. Ya le dije al entrevistador, un tal Heini, me parece, que no me había presentado ni por el dinero ni por la experiencia, porque ese montaje me parece una chorrada que no va a servir para nada, pero que me gustaría ver cómo me las apaño viviendo como un preso político. Me río cuando me acuerdo de esa pregunta tan tonta. Calcule usted en una escala de 0 a 100 la probabilidad de que permanezca en el experimento de la prisión las 2 semanas enteras. Pues bien, sin problemas. No es una prisión de verdad, es una prisión de pega. Si no me mola, pues paso, me abro y ya está. ¿Y cómo debieron reaccionar cuando me preguntaron qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años? Y les dije, mi ocupación ideal, que espero que forme parte del futuro del mundo, es la revolución. ¿Qué quién soy yo? ¿Qué tengo de especial? Ahí va mi respuesta, sin rodeos, desde el punto de vista religioso soy ateo. Desde el punto de vista convencional, soy un fanático. Desde el punto de vista político, soy socialista. Desde el punto de vista de la salud mental, estoy en mis cabales. Desde el punto de vista existencial social, estoy fragmentado y deshumanizado, soy una persona distante y no lloro mucho. Dobb reflexionaba sobre la lucha de los oprimidos y la necesidad de arrebatar el poder de los capitalistas militares que gobernaban el país, mientras se sentaba con actitud desafiante en el asiento trasero del coche patrulla que partió a toda velocidad hacia jefatura. Es bueno ser un preso, pensaba. Las ideas revolucionarias más apasionantes se han parido en una prisión. Se sentía identificado con George Jackson, de los Soledad Brothers, le gustaban sus cartas y sabía que la fuerza para ganar la revolución reside en la solidaridad de todos los pueblos oprimidos. Quizás este pequeño experimento fuera el primer paso para adiestrar su mente y su cuerpo para la lucha que se acabaría librando contra los fascistas que gobiernan los Estados Unidos. El oficial encargado de fichar a Doug no hacía caso de sus frívolos comentarios mientras anotaba con eficiencia su altura y su peso y le tomaba las huellas digitales. Él iba a lo suyo. Joe hizo rodar con facilidad cada dedo para que la huella quedara clara, aunque Doug ponía la mano lo más rígida que podía.
Doug se sorprendió un poco al ver lo fuerte que era ese madero, aunque puede que él estuviera un poco débil porque no había desayunado. De aquel trámite sombrío surgió una chispa de paranoia. Anda, ¿y si resulta que esos soplones de Stanford me han entregado de verdad a la pasma, porque les habré dado yo tanta información personal? Ahora la pueden usar en mi contra. Madero, dijo Doug con su voz aguda, dime otra vez de qué se me acusa. De robo con allanamiento. Por ser la primera condena, podrás obtener la condicional en un par de años. Estoy listo para que me detenga, señor. La siguiente detención se lleva a cabo en el porche de la casa de mi secretaria, Roseanne, el lugar acordado para recoger a Tom Thompson. Tom tenía la complexión de un novillo con su 1,70 m y poco de alto y sus casi 80 kilos de puro músculo bajo su pelo cortado al rape. No creo que haya persona más práctica y directa que aquella especie de soldado de 18 años de edad. Cuando le preguntamos durante la entrevista qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años, su respuesta fue sorprendente. Lo que haga o donde lo haga carece de importancia siempre que suponga aportar organización y eficiencia a las áreas de nuestro gobierno que sean desorganizadas e ineficientes. Planes matrimoniales. Solo pensaré en casarme cuando haya logrado una posición económica sólida. Psicoterapia, drogas ilegales, tranquilizantes, ¿algún delito? Nunca cometí un delito. Aún recuerdo la experiencia que tuve a los 5 o 6 años de edad cuando vi a mi padre tomar un dulce en una tienda para comérselo mientras compraba. Sentí vergüenza ajena. Para ahorrarse el dinero de un alquiler, Tom Thompson pasaba la noche en el asiento trasero de su coche, un lugar que ni era cómodo ni era adecuado para estudiar. Hacía poco había tenido que vérselas con una araña que me había picado 2 veces, una en el ojo y otra en el labio. No obstante, acababa de terminar un curso entero de la escuela de verano para ganar créditos. También trabajaba 45 horas a la semana en diversos trabajos y se alimentaba con la comida sobrante del comedor estudiantil para ahorrar y poder pagarse la matrícula del curso siguiente. Como fruto de tanta tenacidad y frugalidad, Tom pensaba graduarse 6 meses antes de tiempo. Además, se mantenía en forma haciendo ejercicio en su tiempo libre, y parece que de tiempo libre andaba sobrado porque no salía con nadie ni tenía amigos íntimos. Participar en el estudio de la prisión a cambio de dinero era el trabajo ideal para Tom, porque sus estudios y los trabajos de verano ya se habían terminado y necesitaba el dinero. 3 comidas decentes al día, una cama de verdad y alguna que otra ducha con agua caliente eran para él como ganar la lotería. Sin embargo, por encima de todo, y por encima de todos, veía las 2 semanas siguientes como unas vacaciones pagadas. No había tenido tiempo de hacer muchas flexiones en el porche del 450 de Kingsley Street, donde estaba esperando para empezar a trabajar en nuestro experimento, cuando el coche patrulla se detuvo detrás de su Chevrolet del 65. A cierta distancia se hallaba el Fiat de Heini con el intrépido cámara que estaba filmando las últimas tomas en exteriores. Después de aquello haría algunas tomas en la comisaría y en nuestra prisión simulada. Bill ya tenía ganas de volver a Lacron con aquel video de actualidad para el noticiario habitualmente incipio de los domingos por la noche. Me llamo Tom Thompson, señor. Estoy listo para que me detenga sin ofrecer resistencia. Bo no se fiaba de aquel, igual era un chiflado que quería probar lo que le habían enseñado en las clases de karate. Le puso las esposas de inmediato, antes de leerle los derechos, y el cacheo en busca de armas ocultas se lo hizo mucho más a fondo que a los demás porque no se fiaba ni un pelo de los tipos que no ofrecían ninguna resistencia. Era una actitud demasiado chulesca,
demasiado segura de sí misma para alguien que se enfrentaba a una detención. Normalmente era señal de alguna clase de trampa, o el tío tenía una pistola, o le iba a caer encima una acusación de detención ilegal, pero allí pasaba algo raro. Yo no soy psicólogo, me dijo Joe más tarde, pero hay algo en ese Thompson que me mosquea. Me recuerda a uno de esos sargentos de instrucción, pero el enemigo. Por fortuna, aquel domingo no hubo en Palo Alto ni delitos ni gatos que bajar de los árboles que impidieran a Bob y a Joe terminar sus detenciones cada vez con más eficiencia. A primera hora de la tarde todos los reclusos habían sido detenidos y trasladados a nuestra cárcel, donde les esperaban con los brazos abiertos los que pronto iban a ser sus carceleros. Tras bajar por una corta escalera de cemento, aquellos jóvenes iban a dejar el paraíso soleado de Palo Alto para entrar en el sótano transformado de la Facultad de Psicología de Jordan Hall, en Serra Street. Para algunos, se convertiría en un descenso a los infiernos.